La tarde en el plató del popular programa Tardear comenzaba como tantas otras. La audiencia fiel, acostumbrada al equilibrio entre análisis riguroso y entretenimiento, sintonizaba una vez más para disfrutar de una emisión en la que se abordarían temas de actualidad, política, cultura y entrevistas con personajes de relevancia pública. La veterana y respetada Ana Rosa Quintana, conocida por su capacidad para conducir cualquier conversación con profesionalismo y temple, daba inicio a la jornada de forma habitual, sin que nadie pudiera imaginar el giro inesperado que dejaría a todos, tanto en el plató como al otro lado de la pantalla, boquiabiertos. El programa abrió con un tema que había copado titulares los últimos días: la entrevista reciente concedida por Bárbara Rey en Telecinco. La conocida actriz y vedette había ofrecido declaraciones impactantes sobre su vida personal, su trayectoria profesional y algunos episodios que rozaban la controversia, lo cual despertó el interés del público y generó opiniones encontradas. Ana Rosa, siempre hábil para desgranar las declaraciones más polémicas con un equilibrio entre empatía y crítica, comenzó a conducir el debate mientras los colaboradores, con su habitual dinamismo, aportaban sus diferentes puntos de vista. Durante los primeros minutos, el tono del programa se mantuvo serio y formal. El equipo repasó las declaraciones más importantes de Bárbara Rey, enfocándose en temas familiares y aspectos de su crianza que generaban interrogantes. A medida que la conversación avanzaba, la tensión fue creciendo ligeramente cuando Ana Rosa, con su acostumbrada soltura, lanzó una reflexión sobre la educación de los hijos. Señaló que en ocasiones los padres, por evitar conflictos o facilitar las cosas, tienden a ceder ante los caprichos de los pequeños. La frase fue clara: es más fácil dar dinero que imponer disciplina. Esto generó un breve pero interesante debate entre los colaboradores, quienes, aunque coincidían en la dificultad de educar con límites, también reconocían la complejidad de cada situación familiar. Sin embargo, lo que vino a continuación rompió por completo la formalidad del plató. En medio de la conversación y en un tono totalmente espontáneo, uno de los tertulianos, casi sin pensar en las consecuencias de su comentario, lanzó una frase que descolocó a todos: «Estás más buena que el arroz con leche». El comentario, dirigido directamente a Ana Rosa y pronunciado en un tono que oscilaba entre la ligereza y la broma, causó un silencio instantáneo. La conductora, siempre acostumbrada a situaciones complejas y declaraciones inesperadas, quedó por primera vez visiblemente desconcertada. La cámara captó perfectamente el instante. Ana Rosa, con una expresión entre la sorpresa y la incredulidad, miró al colaborador sin saber cómo reaccionar en un primer momento. Las risas contenidas de algunos compañeros se hicieron audibles, mientras que el público presente en el estudio comenzaba a murmurar entre sí, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Para un programa que, a pesar de su dinamismo, se caracteriza por la formalidad y el respeto, aquel comentario había sido una auténtica bomba. Los segundos de silencio dieron paso a una risa nerviosa que fue contagiándose poco a poco entre los colaboradores, mientras Ana Rosa, recuperando su aplomo habitual, decidió no darle más importancia al incidente, aunque el desconcierto aún podía leerse en su rostro. La profesionalidad de la presentadora la llevó a retomar el hilo de la conversación con naturalidad, aunque el ambiente del plató había cambiado por completo. La formalidad inicial había dado paso a una atmósfera más distendida y espontánea. Sin embargo, el episodio no terminaría ahí. Unos minutos después, el foco de atención se trasladó hacia Xavier Sardá, invitado del día y figura emblemática de la televisión española. Sardá, conocido por su trayectoria impecable y su sentido del humor afilado, se encontraba participando en el debate cuando, al levantarse para intervenir, su voz sorprendió a todos. Aquella voz fuerte y clara que lo caracteriza sonaba ahora más grave y rasposa de lo habitual, un detalle que no pasó desapercibido para nadie. Las miradas de los colaboradores se cruzaron, y el público comenzó a especular en voz baja. ¿Sería un simple resfriado? ¿Un problema temporal en la garganta? Nadie lo sabía, pero el cambio de tono era innegable. Ana Rosa, siempre alerta y con una agudeza única para percibir las oportunidades, no dejó pasar el momento. Con una sonrisa traviesa, lanzó una broma dirigida a Sardá. Parece que tenemos aquí al doble de Juan Carlos I, haciendo una referencia irónica y divertida al monarca emérito, cuya voz grave y característica resultaba inevitablemente familiar. La ocurrencia desató una ola de risas en el plató. Los colaboradores, que aún estaban recuperándose del comentario anterior, no pudieron contener las carcajadas, mientras Sardá sonreía con complicidad. Pero cuando parecía que el ambiente se había relajado del todo, Sardá volvió a sorprender. Con su voz afectada y un gesto más cercano, se levantó de nuevo de su asiento, se dirigió hacia Ana Rosa y, con un tono bajo pero perfectamente audible, le susurró al oído: «Estás más buena que el arroz con leche». La escena que se vivió aquella tarde en Tardear no solo dejó a todos en el plató sin palabras,
sino que se convirtió, desde el preciso instante en que ocurrió, en uno de esos episodios que parecen destinados a trascender el tiempo. Lo inesperado de la situación, la complicidad entre los protagonistas y la reacción en cadena que provocó hicieron que aquel momento quedara marcado como un auténtico hito de la televisión en directo, una de esas situaciones difíciles de olvidar tanto para quienes la presenciaron en el estudio como para la audiencia que seguía el programa desde casa. Todo comenzó con lo que parecía una simple intervención más de Xavier Sardá, invitado habitual en el programa, conocido no solo por su brillante trayectoria en el mundo del periodismo y la televisión, sino también por su habilidad innata para romper el hielo con un sentido del humor ácido e irreverente. El veterano presentador, a quien pocas cosas parecen tomar por sorpresa, ya había protagonizado instantes de distensión minutos antes cuando, al intervenir en la conversación, su voz sonó extrañamente ronca, casi irreconocible. Aquella voz, que normalmente era fuerte y clara, parecía afectada por algún pequeño malestar o quizá por la sequedad de garganta, pero fue suficiente para desviar la atención del debate principal y sembrar entre los presentes una mezcla de sorpresa y curiosidad. Ana Rosa, siempre atenta y rápida para detectar cualquier oportunidad de romper la tensión con humor, no dudó en reaccionar. Mirando directamente a Sardá con una sonrisa pícara, lanzó una broma en referencia al monarca emérito. Parece que tenemos aquí al doble de Juan Carlos I. La frase, pronunciada con la seguridad y el ingenio que la caracterizan, fue el detonante de un primer estallido de risas en el plató. Los colaboradores, acostumbrados al tono riguroso del programa, se permitieron soltar carcajadas contenidas, mientras Xavier Sardá sonreía con gesto cómplice, disfrutando del pequeño momento de protagonismo que, en parte, había surgido de manera accidental. No obstante, nadie estaba preparado para lo que sucedería a continuación. Aprovechando aquella atmósfera de relajación y complicidad que había nacido de forma natural, Sardá decidió dar un paso más. Se levantó de su asiento con el gesto resuelto y esa actitud despreocupada que tanto lo caracteriza. Todos los ojos del plató se posaron sobre él, atentos a lo que parecía ser otra intervención. Pero lo que ocurrió en los segundos siguientes fue tan inesperado como brillante. Con su voz aún afectada y en un tono grave que solo amplificaba el impacto de sus palabras, Sardá se acercó a Ana Rosa y, inclinándose ligeramente hacia ella, le susurró al oído: «Estás más buena que el arroz con leche». El plató entero quedó paralizado. No fue un silencio cualquiera. Era un silencio espeso, de esos que solo se producen cuando algo realmente sorprendente acaba de suceder y nadie sabe muy bien cómo reaccionar. Los colaboradores, que en otras circunstancias siempre tienen algún comentario ingenioso que aportar, se quedaron literalmente sin palabras. Ana Rosa, a quien pocas cosas logran desconcertar, quedó petrificada durante un instante. Sus ojos se abrieron ligeramente más de lo normal, como intentando confirmar que había escuchado bien. El público en el estudio, por su parte, observaba la escena con incredulidad, sabiendo que acababan de presenciar algo que rara vez ocurre en televisión, un instante absolutamente genuino y espontáneo. El silencio se rompió de forma casi mágica cuando, de pronto, una risa contenida estalló entre los colaboradores. Fue como si esa primera carcajada les diera permiso a los demás para reaccionar. De inmediato, las risas se multiplicaron, convirtiéndose en una auténtica explosión de hilaridad. Los aplausos del público comenzaron a resonar, mientras algunas personas en el estudio incluso se llevaban las manos a la cara, incapaces de contener la sorpresa y la diversión que les producía lo que acababan de presenciar. La mezcla de la voz rasposa de Sardá, la frase atrevida pero irónica y el contexto completamente inesperado hicieron que aquel momento se transformara en algo único e irrepetible. Ana Rosa, recuperándose poco a poco del impacto inicial, no pudo evitar reírse con ganas. Era una risa natural, de esas que surgen cuando uno se encuentra ante una situación tan absurda que resulta imposible mantenerse serio. Su carcajada, lejos de incomodar, sirvió para relajar aún más el ambiente. La presentadora, siempre elegante y profesional, supo convertir el episodio en algo divertido, mostrando una vez más por qué es considerada una de las grandes figuras de la televisión española. «Lo que hay que oír», exclamó finalmente, con un gesto de incredulidad que arrancó nuevas risas tanto en el estudio como entre los espectadores que seguían la emisión desde sus casas. El programa, aunque intentó retomar su curso habitual, ya no fue el mismo. Durante el resto de la emisión, las miradas cómplices entre los colaboradores y las sonrisas apenas disimuladas evidenciaban que nadie había olvidado lo sucedido. Incluso aquellos que intentaban recomponerse para retomar el tono serio del debate no podían evitar soltar alguna risa de vez en cuando. Era como si el comentario de Sardá hubiera dejado una huella imborrable en el plató, transformando lo que comenzó como una simple tarde de televisión en un espectáculo que nadie podría borrar de su memoria. En las redes sociales, el impacto fue inmediato. Los usuarios no tardaron en reaccionar, compartiendo fragmentos del momento, capturas de pantalla y comentarios ingeniosos.
«Esto es oro puro», escribían algunos, mientras otros elogiaban la espontaneidad de Sardá y el aplomo de Ana Rosa para manejar la situación con tanto estilo. La frase «estás más buena que el arroz con leche» comenzó a circular como un fenómeno viral, convirtiéndose en una especie de lema humorístico que muchos repetían con sorna. La televisión en directo, con todo su riesgo e imprevisibilidad, había vuelto a demostrar su capacidad para generar momentos únicos. Cuando las cámaras finalmente se apagaron y el equipo comenzó a recoger, la energía del plató seguía siendo diferente. Técnicos, maquilladores y colaboradores intercambiaban comentarios y risas sobre lo sucedido, sabiendo que habían sido testigos de un momento que difícilmente podría repetirse. Xavier Sardá, entre bromas y gestos triunfales, recibió felicitaciones de algunos compañeros por haber transformado una situación inesperada en un auténtico espectáculo televisivo. Ana Rosa, por su parte, abandonó el plató con esa mezcla de profesionalidad y humanidad que tanto la caracteriza, consciente de que aquel día no había sido uno más. Lo ocurrido aquella tarde en Tardear quedará grabado en la memoria de todos los presentes y en la de los espectadores que lo vivieron desde casa. Fue una demostración de lo que hace grande a la televisión en directo: la capacidad de sorprender, de emocionar y de conectar con el público de una manera que ningún otro medio puede igualar. En un mundo donde todo parece calculado y predecible, instantes como este nos recuerdan la importancia de lo espontáneo, lo auténtico y lo imprevisible. Así, lo que comenzó como una emisión rutinaria terminó convirtiéndose en un capítulo inolvidable, una de esas anécdotas que, con el paso del tiempo, se seguirán recordando y comentando como parte del legado de la televisión española. Lo que debía ser una emisión habitual de Tardear terminó convirtiéndose en una auténtica muestra de la magia y la imprevisibilidad de la televisión en directo, dejando una huella que tardará mucho tiempo en borrarse. El programa, conocido por su estilo serio y analítico, dedicado a desgranar la actualidad política, social y mediática con un tono sobrio y riguroso, rompió sus propios esquemas aquella tarde gracias a una escena tan inesperada como genuina que descolocó por completo a todos los presentes y, por supuesto, a la audiencia que seguía la emisión desde sus casas. Al frente del programa, como siempre, estaba Ana Rosa Quintana, la veterana comunicadora que, con años de experiencia, se ha consolidado como una de las figuras más respetadas y admiradas del panorama televisivo español. La tarde parecía transcurrir sin sobresaltos. El tono seguía siendo el habitual, y los colaboradores aportaban sus opiniones de forma ordenada y estructurada mientras se debatían temas de relevancia y actualidad. Todo apuntaba a que la jornada sería una más en el extenso historial de emisiones del programa. Pero nadie podía prever lo que estaba a punto de ocurrir, y cómo ese instante espontáneo quedaría grabado en la memoria de todos. Xavier Sardá, una figura igualmente emblemática en el mundo de la televisión, se encontraba entre los colaboradores invitados. Conocido por su aguda inteligencia, su sentido del humor irreverente y su capacidad innata para conectar con el público, Sardá es uno de esos comunicadores capaces de improvisar y convertir un instante ordinario en algo extraordinario. Aquella tarde no fue diferente. El momento clave llegó de la manera más inesperada. Sardá, con su característica voz, aunque algo más rasposa de lo habitual ese día, y con el gesto despreocupado que siempre le ha acompañado, hizo algo que nadie en el plató ni en la audiencia podía anticipar. Se inclinó ligeramente hacia Ana Rosa y, con un tono desenfadado pero cómplice, le soltó una frase que desató una tormenta de reacciones: «Estás más buena que el arroz con leche». El comentario, tan directo como inesperado, impactó como una auténtica bomba en el plató. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. La escena quedó congelada en un silencio absoluto que se extendió durante unos segundos que parecían interminables. Las miradas de los colaboradores se cruzaban en busca de respuestas. Los técnicos tras las cámaras observaban con incredulidad y el público del estudio, que hasta entonces había seguido la emisión con interés, quedó completamente paralizado. Pero, sin duda, la reacción que captó toda la atención fue la de Ana Rosa Quintana. Resulta difícil imaginar a Ana Rosa desconcertada. Su experiencia le ha permitido lidiar con todo tipo de situaciones en directo, desde momentos tensos hasta declaraciones incómodas. Sin embargo, aquel comentario la tomó por sorpresa como nunca antes. Durante un instante, su rostro reflejó una mezcla de sorpresa, incredulidad y hasta cierta diversión contenida. Sus ojos se abrieron ligeramente más de lo habitual, y su expresión quedó grabada en la memoria de todos. Una mezcla de desconcierto genuino y de alguien que, por un momento, no sabe cómo reaccionar. El silencio inicial fue roto por una risa tímida que surgió de entre los colaboradores. Como si esa primera carcajada hubiera sido la chispa que hacía falta para liberar la tensión, el plató estalló en risas. Los colaboradores comenzaron a reírse a carcajadas, incapaces de contenerse ante lo insólito de la situación. La audiencia del estudio, que había quedado enmudecida, estalló también en aplausos y carcajadas, celebrando lo que acababan de presenciar.
Por su parte, Ana Rosa, demostrando una vez más su profesionalismo y elegancia, logró recomponerse rápidamente. Tras unos segundos en los que parecía procesar lo sucedido, la presentadora estalló en una carcajada natural y sincera que contagió aún más al resto del equipo. Su reacción, lejos de ser forzada o incómoda, demostró su capacidad para manejar incluso las situaciones más inesperadas con soltura y naturalidad. Con una sonrisa cómplice y un gesto divertido, lanzó una respuesta irónica que terminó de desatar las risas. Lo que tiene que escuchar una a estas alturas. Pero lo que comenzó como un instante de sorpresa terminó escalando mucho más allá del plató. La escena, capturada por las cámaras y emitida en directo, no tardó en expandirse como la pólvora en las redes sociales. En cuestión de minutos, Twitter, Instagram y Facebook se llenaron de fragmentos del momento, memes y comentarios ingeniosos sobre la frase de Sardá y la reacción de Ana Rosa. «Esto sí que es televisión en estado puro», escribían muchos usuarios, mientras otros compartían capturas de pantalla con frases divertidas y bromas al respecto. Incluso personas que no solían seguir el programa se unieron a la conversación, atraídas por el revuelo mediático. La viralidad del momento no fue casual. En un mundo en el que la televisión se enfrenta a una competencia feroz por la atención del público, situaciones como esta, cargadas de autenticidad y frescura, se convierten en auténticos fenómenos. Lo que muchos destacaron fue precisamente lo genuino del instante. No había guión, no había nada premeditado. Era un momento real, espontáneo y lleno de humanidad, algo que el público agradece y valora. El impacto de aquel momento inesperado no solo marcó el transcurso de la emisión, sino que impregnó toda la atmósfera del plató hasta los últimos instantes del programa. Lo que en un principio parecía ser otra tarde habitual de debates y temas de actualidad en Tardear, terminó por convertirse en un episodio inolvidable, que conjugó sorpresa, humor y espontaneidad en una perfecta mezcla difícil de predecir. No hay nada tan poderoso en televisión como lo imprevisible, y lo que ocurrió aquella tarde fue una prueba contundente de ello. Desde el inicio, el programa mantenía su tono habitual, riguroso, estructurado y enfocado en ofrecer a la audiencia un análisis detallado de las noticias más relevantes del día. Los colaboradores, acostumbrados a diseccionar cada tema con precisión, se encontraban inmersos en una conversación seria y ordenada, mientras la presentadora, Ana Rosa Quintana, moderaba el debate con su inconfundible profesionalidad y aplomo. Nadie, ni los espectadores ni el equipo técnico ni siquiera los colaboradores, podía imaginar el giro que estaba a punto de ocurrir. El detonante fue Xavier Sardá, invitado del día, una figura con un legado indiscutible en el ámbito televisivo y cuyo sentido del humor irónico y su capacidad para sorprender nunca pasan desapercibidos. Sardá, con su particular estilo desenfadado y su talento para leer el ambiente, decidió romper la formalidad del momento con una frase tan inesperada como inusual. Con un gesto cómplice y una voz ligeramente rasposa, algo que no pasó desapercibido durante la emisión, se inclinó hacia Ana Rosa y, sin titubear, soltó con total naturalidad: «Estás más buena que el arroz con leche». Durante un instante, el tiempo pareció detenerse en el plató. El silencio que siguió a las palabras de Sardá fue tan profundo que podría haberse escuchado el caer de un alfiler. La audiencia en el estudio quedó petrificada, los colaboradores miraron a Sardá y a Ana Rosa con ojos desorbitados, y las cámaras enfocaron con precisión quirúrgica el rostro de la presentadora, capturando una de las pocas ocasiones en las que Ana Rosa Quintana pareció quedarse sin palabras. Su reacción inicial fue un desconcierto absoluto. Se quedó estática durante unos segundos, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar, y su expresión, una mezcla de sorpresa y divertida incredulidad, quedó grabada en la retina de todos los presentes. Ana Rosa, conocida por su temple, su capacidad para reaccionar con agilidad y su habilidad para manejar todo tipo de situaciones, incluso las más complejas, mostró por un instante una faceta pocas veces vista, la de alguien que, de verdad, no sabe qué decir. Fue ese pequeño momento de vulnerabilidad lo que hizo que la escena resultara tan auténtica y memorable. Pero si algo caracteriza a Ana Rosa es su rapidez para recomponerse. En cuestión de segundos, recuperó el control y lo hizo de la mejor manera posible, con una carcajada natural, genuina y contagiosa que rompió por completo la tensión. Su risa fue la señal que todos necesitaban. Los colaboradores, que hasta ese momento habían contenido el aliento, comenzaron a reírse a carcajadas, algunos incluso llevándose las manos a la cara en un intento inútil de disimular la hilaridad del momento. El público presente en el estudio, todavía asimilando lo que acababa de ocurrir, estalló en aplausos y risas, celebrando no solo la osadía de Sardá, sino también la magnífica reacción de Ana Rosa. En ese instante, el plató entero parecía vibrar con una energía renovada, una mezcla de asombro y diversión que pocas veces se logra en televisión. La escena no terminó ahí. Tras soltar aquella frase, Sardá,
Con una sonrisa pícara y consciente del efecto que había provocado, regresó a su asiento como si nada hubiera pasado, dejando tras de sí una estela de carcajadas y miradas cómplices. Ana Rosa, demostrando una vez más por qué es considerada una de las grandes comunicadoras del país, aprovechó la oportunidad para lanzar una respuesta cargada de ironía y buen humor. Lo que tiene que escuchar una después de tantos años en televisión. Aquella frase, pronunciada con su característico tono afilado, terminó de sellar el momento como uno de esos instantes mágicos que solo pueden ocurrir en una emisión en directo. Pero lo que realmente catapultó el episodio a la categoría de fenómeno mediático fue su repercusión fuera del plató. Apenas unos minutos después de que ocurriera, las redes sociales comenzaron a arder. Los espectadores no tardaron en capturar el fragmento y compartirlo en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok, donde rápidamente se volvió viral. La frase de Sardá, la reacción de Ana Rosa y las carcajadas generalizadas del plató se convirtieron en materia prima para todo tipo de memes, comentarios y vídeos editados que inundaron las plataformas digitales. El debate no tardó en surgir. Mientras algunos celebraban el momento como un ejemplo perfecto de la espontaneidad y la humanidad que tanto se extraña en la televisión actual, otros se preguntaban si aquel tipo de bromas era realmente apropiado en un programa con el prestigio de Tardear, donde deben trazarse los límites de la espontaneidad. ¿Hasta qué punto este tipo de situaciones contribuyen a humanizar a los presentadores y acercarlos a la audiencia? Lo cierto es que, independientemente de las opiniones, la escena demostró algo innegable. La televisión en directo sigue siendo un terreno fértil para lo inesperado, lo real y lo genuino, algo que ni siquiera el contenido digital más elaborado puede replicar con la misma intensidad. A medida que el programa se acercaba a su conclusión, la atmósfera en el plató seguía marcada por ese ambiente distendido y ligero. Los colaboradores, todavía riéndose entre ellos, intercambiaban miradas cómplices y gestos de incredulidad. Ana Rosa, con una sonrisa que no podía disimular, despedía la emisión consciente de que aquella tarde había sido todo menos ordinaria. Cuando las cámaras se apagaron y el equipo comenzó a recoger, la sensación de haber sido testigos de algo especial seguía presente en el aire. Los técnicos, los maquilladores y los propios colaboradores comentaban entre risas lo sucedido, sabiendo que ese episodio pasaría a la historia del programa. No era solo una anécdota divertida. Era una demostración de que, en un medio tan estructurado como la televisión, todavía hay espacio para lo imprevisible, para lo auténtico y para lo memorable. En última instancia, lo que ocurrió aquella tarde en Tardear fue mucho más que una simple broma entre colegas. Fue un recordatorio del poder que tiene la televisión en directo para sorprender, emocionar y conectar con la audiencia de una manera que ningún otro formato puede lograr. Ana Rosa Quintana y Xavier Sardá, con su naturalidad, su química y su capacidad para transformar lo inesperado en algo extraordinario, lograron crear un momento que quedará grabado no solo en la memoria de quienes lo presenciaron, sino en la historia misma del programa.